¿Qué pasaría si se hubiera dejado una advertencia para la humanidad, mucho antes de que las iglesias, las doctrinas y los imperios moldearan lo que creen hoy? ¿Y si este mensaje nunca hubiera sido para los poderosos, sino para las almas que un día sentirían que algo en la realidad anda mal? ¿Y si lo estás escuchando ahora? Porque ese momento ha llegado. Mucha gente siente una presión interna inexplicable, como si el mundo fuera ruidoso donde la verdad permanece silenciosa, oculta tras símbolos y miedo. ¿Será que esta incomodidad no es confusión, un recuerdo? Según las antiguas tradiciones gnósticas, Seth no era solo una figura bíblica, ni un nombre perdido en la genealogía. Los gnósticos veían a Seth como portador de un conocimiento oculto, un linaje de almas despiertas que portaban una advertencia destinada a sobrevivir a la destrucción, el olvido y la distorsión. Algunos textos sugieren que esta advertencia estaba codificada, no escrita con claridad, para que solo quienes estuvieran preparados se sintieran atraídos por ella. De ser así, la verdadera pregunta no es si la advertencia existe, sino por qué resurge ahora en un mundo obsesionado con el control, la distracción y la obediencia. Observa la imagen que tienes ante ti, un vasto espacio en ruinas. Figuras humanas, pequeñas y silenciosas, se yerguen sobre ellas. Un símbolo luminoso irradia poder, orden e inteligencia, mientras una vasta presencia observa desde el más allá. Muchos estudiosos creen que símbolos como este representan el momento del despertar, cuando la humanidad se da cuenta de que ha estado viviendo bajo una falsa estructura de la realidad. Los gnósticos creían que esta estructura no fue creada por la verdadera fuente divina, sino por gobernantes menores conocidos como los arcontes, fuerzas que gobiernan la ignorancia en lugar de la sabiduría. Podría ser que la advertencia de Seth se refería a escapar de este sistema invisible. La religión tradicional suele enseñar la salvación mediante la obediencia, el miedo y la autoridad externa, pero los textos gnósticos cuentan una historia muy diferente. Hablan de la salvación a través del conocimiento, de recordar quién eres y de dónde proviene realmente tu conciencia. Esto plantea una pregunta incómoda. Si el despertar proviene del conocimiento interior, ¿por qué se enterró esa idea durante siglos? ¿Quién se beneficia cuando los humanos olvidan su origen divino y se ven a sí mismos como débiles, pecadores, bufidos o dependientes? En este video, descubriremos cuidadosamente lo que algunos textos gnósticos sugieren que Seth realmente advertía a la humanidad. Exploraremos cómo este mensaje se ocultó, cómo se distorsionó y por qué es tan importante para tu vida hoy. No se trata de rechazar la fe, sino de comprenderla más profundamente, más allá de los significados superficiales. Mientras escuchas, pregúntate, ¿alguna vez has sentido que la verdad está más cerca de lo que te enseñaron a creer? Si te atraen estas preguntas, considera suscribirte al canal y acompañarnos a través de más revelaciones ocultas como esta. Al quedarte, te unes a un linaje silencioso de buscadores que se niegan a dejar de preguntar. Y antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que las advertencias antiguas estaban destinadas a momentos específicos de la historia o a individuos despiertos a lo largo del tiempo? Para comprender la advertencia de Seth, primero debemos entender por qué fue necesario ocultarla. En los primeros siglos del cristianismo, no existía un sistema de creencias unificado. Muchos grupos interpretaban la verdad espiritual de maneras muy diferentes. Entre ellos se encontraban los gnósticos, quienes creían que el conocimiento divino no era algo otorgado por instituciones, sino algo que el alma recordaba. Esta idea por sí sola era peligrosa para los sistemas basados en la autoridad, la jerarquía y el control. Según varios textos gnósticos descubiertos siglos después, especialmente los hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, Seth era visto no solo como el hijo de Adán y Eva, sino como un arquetipo espiritual. Los setianos, como los llaman algunos eruditos, creían que Seth representaba el linaje de las almas portadoras de la chispa y la memoria divinas. En textos como el Apócrifo de Juan y los tres acereros de Seth, se asocia a Seth con el conocimiento, secreto sobre la estructura de la realidad y las fuerzas que mantienen a la humanidad dormida. Algunos gnósticos creían que el papel de Seth era
preservar una advertencia para las generaciones futuras, una advertencia que no podía enseñarse abiertamente sin ser destruida. Entonces, ¿qué pasó con esta advertencia? Con el tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó y se alineó con el poder político, las enseñanzas que fomentaban la autoridad interna se consideraron amenazas. Los líderes de la Iglesia buscaban la unidad y la obediencia, no la revelación personal. Los textos que hablaban de gobernantes ocultos, falsos creadores o un sistema mundial defectuoso eran tachados de heréticos. Muchos fueron quemados, otros fueron enterrados, literalmente escondidos en tinajas, a la espera de un momento futuro en que la humanidad pudiera estar preparada de nuevo. Algunos eruditos creen que esta supresión no era solo teológica, sino también psicológica. Si a la gente se le enseñara que el mundo mismo no está plenamente alineado con la verdadera fuente divina, podrían dejar de temer el castigo terrenal y empezar a cuestionar el poder mundano. Los gnósticos enseñaban que la ignorancia, no el pecado, era el verdadero problema de la humanidad. Y la ignorancia, una vez eliminada, disuelve el miedo. Una población sin miedo es muy difícil de controlar. Esto nos lleva de nuevo a la idea de una advertencia. Una advertencia implica peligro, pero también elección. El mensaje de Seth, tal como lo interpretaron los pensadores gnósticos, no era que la humanidad estuviera condenada, sino que estaba distraída. El peligro no era la destrucción externa, sino el olvido interno. Con el tiempo, los rituales reemplazaron la comprensión. Los símbolos reemplazaron la experiencia directa, y se enseñó a la gente a mirar hacia arriba en busca de salvación en lugar de hacia adentro en busca de conocimiento. Observe de nuevo las imágenes asociadas con las enseñanzas setianas, la luz descendiendo en la oscuridad, la geometría sagrada flotando sobre figuras humanas, una presencia observadora que no es cruel ni reconfortante, sino observadora. Estas imágenes sugieren conciencia, no juicio. Implican que algo se revela, no se impone. Algunos estudiosos interpretan esto como el momento en que el alma se da cuenta de que está dentro de un sistema que se alimenta de la atención, la emoción y la obediencia. Si esto suena inquietante, debería serlo. Pero es importante decirlo claramente. Estas son interpretaciones, no hechos absolutos. Los propios gnósticos fomentaban el cuestionamiento, no la creencia ciega. Creían que la verdad se revela progresivamente cuando el alma está preparada. Quizás por eso la advertencia de Seth nunca se escribió como una orden clara, sino que se configuró en mitos, símbolos e historias. Pregúntese esto: si una advertencia estuviera destinada a sobrevivir siglos de distorsión, ¿sería contundente y obvia o silenciosa y simbólica? ¿Atraería a las masas o a individuos que sienten que algo falta? ¿Y por qué tanta gente hoy en día se siente desconectada de lo tradicional? Aún no has encontrado respuestas a los misterios antiguos. Antes de continuar, quiero preguntarte algo personal. ¿Crees que el conocimiento debería controlarse para proteger a las personas o rebelarse, incluso si desafía todas sus creencias? Deja tu opinión en los comentarios, porque esta pregunta es la esencia del mensaje oculto de Seth para comprender la posible advertencia de Seth a la humanidad. Debemos analizar cómo los gnósticos setianos entendían la realidad misma. Su visión era muy diferente de la simple idea del cielo arriba y la tierra abajo. Creían que la realidad estaba dividida en capas, como niveles de conciencia, y que la mayoría de los humanos vivían dentro de una sola capa sin percatarse de que había algo más allá. Según los textos setianos, la verdadera fuente divina no era un Dios con apariencia humana que juzgaba. Era la plenitud pura, a menudo llamada pleoma, un estado de completa luz, inteligencia y armonía. De esta fuente surgieron seres espirituales llamados eones, no como gobernantes, sino como expresiones de cualidades divinas como la sabiduría, la verdad y la compasión. Esta parte de la existencia no se trataba de control, se trataba de equilibrio y conocimiento. Según los gnósticos, el problema comenzó cuando uno de estos eones, a menudo identificado como Sofía, actuó sin plena armonía. Algunos eruditos interpretan esto como una forma simbólica de explicar el desequilibrio o la fragmentación.
De esta disrupción emergió un creador menor conocido como el Demiurgo. El Demiurgo no era malvado en sentido estricto, sino ignorante. Se creía el Dios supremo, porque no podía percibir los reinos superiores que lo dominaban. Aquí es donde la advertencia se hace más clara. Según la interpretación gnóstica, el Demiurgo creó el mundo material y designó ayudantes conocidos como arcontes. Estos arcontes gobernaban sistemas, leyes, ciclos y limitaciones. Gobernaban el tiempo, el miedo, la autoridad y la repetición. Los setianos creían que los humanos no fueron creados únicamente por este sistema, sino que algo divino se depositó en su interior, una chispa del reino superior. Esta chispa divina es lo que permite a los humanos cuestionar, imaginar y despertar. La advertencia que Seth trajo, según algunas interpretaciones, se refería a confundir el sistema con la fuente, cuando los humanos creen que las reglas, instituciones o estructuras visibles de poder son divinas, renuncian a su conocimiento interior. Los arcontes, en el simbolismo gnóstico, prosperan gracias a esta rendición, no porque sean monstruos, sino porque los sistemas solo perduran cuando se les obedece sin ser conscientes. Muchos estudiosos señalan que los Miaceatenuon arcontes se comprenden, mejor tanto psicológica como espiritualmente. Pueden representar fuerzas internas como el miedo, la culpa, la vergüenza y el pensamiento automático. También pueden representar sistemas externos que recompensan la obediencia y castigan el cuestionamiento. El peligro, entonces, no reside en que estas fuerzas existan, sino en que permanezcan ocultas. Lo invisible no puede ser desafiado. En los relatos setianos, el despertar no es un rayo traumático ni una salvación instantánea. Es reconocimiento. Es el momento en que alguien se da cuenta de que la voz que exige obediencia puede no ser la voz de la verdad. Esta comprensión no destruye el mundo, pero cambia la forma en que el individuo se desenvuelve en él. Por eso los gnósticos fueron a menudo acusados de ser peligrosos, no porque promovieran el caos, sino porque promovían la conciencia. La imagen que viste antes refleja esta idea a la perfección. Pequeñas figuras humanas se yerguen bajo un enorme símbolo, sin adorarlo ciegamente, sino observándolo. Sobre ellas hay una presencia que no manda, sino que atestigua. Esto refleja una idea gnóstica fundamental. La verdadera divinidad no exige sumisión, invita al recuerdo. La advertencia de Seth no fue que el mundo se acabaría, sino que no confundan la prisión con el cielo, no confundan el control con la cautela, no confundan la repetición con la verdad. Este mensaje no podría sobrevivir en lenguaje sencillo porque amenaza a cualquier sistema que pretenda tener acceso exclusivo a lo divino. Permítanme preguntarles algo importante. ¿Alguna vez has sentido que ciertas reglas o creencias exigían obediencia pero no te ofrecían comprensión? Y si es así, ¿sentiste miedo al cuestionarlas o alivio? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esta sensación es exactamente lo que los setianos creían que era la primera señal del despertar. Una vez que comprendemos la visión setiana de la realidad, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué se dejó de lado? ¿Se reescribió o se borró esta forma de ver el mundo? Según muchos historiadores y eruditos religiosos, la respuesta no reside en la espiritualidad en sí, sino en el poder. A medida que los movimientos religiosos crecieron, se enfrentaron a una disyuntiva. Podían fomentar el despertar personal y el conocimiento interior, o podían construir estructuras estables basadas en la obediencia, la jerarquía y una autoridad clara. Con el tiempo, triunfó el segundo camino. El cristianismo primitivo coexistió con muchas interpretaciones espirituales. Algunos grupos hablaban de una conexión directa con lo divino a través del conocimiento interior. Otros enfatizaban las reglas, los códigos morales y la sumisión a los líderes. El mensaje setiano resultaba profundamente incómodo para cualquier sistema que intentara organizar grandes poblaciones, ya que sugería que la verdad no podía poseerse, gestionarse ni imponerse. Si el conocimiento divino reside en el alma, ninguna institución puede arrogarse el monopolio de la salvación. A medida que el cristianismo se alineó con el poder político, especialmente tras convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, la unidad se volvió más importante que el misterio.
las enseñanzas que hablaban de un creador imperfecto, gobernantes ocultos o un sistema de control elucubrante, se consideraban desestabilizadoras. Las autoridades eclesiásticas calificaron estas ideas de peligrosas, confusas o demoníacas. Los textos gnósticos fueron excluidos de las escrituras oficiales y las interpretaciones alternativas se replantearon como amenazas a la fe, en lugar de como exploraciones de ella. Aquí es donde comienza la distorsión. El demiurgo, antes descrito por los gnósticos como un gobernante ignorante de sistemas, se fusionó con la imagen del único Dios verdadero. Los arcontes, gobernantes simbólicos de la limitación y el miedo, desaparecieron por completo de la enseñanza dominante. La idea de que la ignorancia y no el pecado era el problema central de la humanidad fue reemplazada por la culpa y el fracaso moral. La salvación se convirtió en algo otorgado desde arriba, en lugar de algo recordado desde dentro. Algunos estudiosos creen que este cambio fue intencional. El miedo es más fácil de manejar que la curiosidad. Quien cree estar roto buscará la aprobación externa. Quien cree tener la chispa divina buscará la comprensión. La advertencia cefiana cuestionó todo este marco. Sugirió que los sistemas de poder, incluso los religiosos, podrían convertirse en prisiones si desalentaban el cuestionamiento. Sin embargo, la advertencia nunca fue completamente destruida. Sobrevivió en fragmentos, símbolos y susurros. Sobrevivió en tradiciones místicas, en textos prohibidos y en historias catalogadas como heréticas. Cuando se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi, los académicos quedaron impactados por la sofisticación y consistencia de estas enseñanzas alternativas. No eran fantasías caóticas, formaban una cosmovisión coherente que simplemente había sido silenciada. La imagen de portada de este video refleja esta tensión a la perfección. Las ruinas sugieren sistemas derrumbados, autoridades caídas y templos olvidados. Las figuras humanas son pequeñas, no por debilidad, sino porque están rodeadas de algo inmenso. Apenas comienzan a comprender. Sobre ellos flota un símbolo de conocimiento, no custodiado por sacerdotes ni muros, sino suspendido libremente, esperando ser reconocido. En este contexto, la advertencia de Seth se hace más clara. No era una rebelión contra la fe, sino un recordatorio de su profundidad original. El peligro nunca fue la creencia en sí, sino la creencia sin comprensión. Cuando se enseña a las personas qué pensar en lugar de cómo ver, la verdad se vuelve frágil. Cuando se prohíbe cuestionar, los símbolos se convierten en ídolos y los sistemas se vuelven sagrados. Es importante ser claro y respetuoso en este punto. Muchas personas encuentran significado, consuelo y guía en la religión tradicional. La crítica gnóstica no se trata de atacar la fe, sino de expandirla. Algunos eruditos creen que el mensaje de Seth fue una corrección, no un reemplazo. Un recordatorio de que la espiritualidad sin conciencia puede volverse vacía y la autoridad sin sabiduría puede volverse ciega. Así que permíteme preguntarte algo profundamente personal. ¿Alguna vez te has sentido desanimado al hacer preguntas espirituales que considerabas importantes? Y si es así, ¿quién se benefició de tu silencio? Comparte tu opinión en los comentarios, porque esta pregunta nos lleva directamente al punto de inflexión de la advertencia olvidada de Seth, que descubriremos a continuación. Aquí es donde se revela la esencia de la advertencia de Seth, no como miedo, sino como un punto de inflexión. Según las interpretaciones gnósticas, la advertencia nunca fue dirigida a todos a la vez. Fue concebida para momentos históricos, en los que las almas se sintieran fuera de lugar en el mundo que heredaron. Momentos en los que los sistemas se sentían pesados, repetitivos y extrañamente vacíos, incluso cuando pretendían ofrecer significado. La advertencia fue diseñada para activar el reconocimiento, no la obediencia. En textos como los 3 acereros de Seth, el mensaje no se transmite como una orden o profecía, se transmite como un recuerdo. Se recuerda al lector su origen, su luz interior y su diferencia con las estructuras que lo rodean. Algunos eruditos creen que esto fue intencional, porque el verdadero despertar no se puede forzar. Ocurre cuando el alma se reconoce en el mensaje. Si no resuena, simplemente pasa desapercibido. La advertencia entonces era simple pero inquietante.
No entregues tu autoridad interior a sistemas que desconocen tu origen. No confundas la repetición con la verdad, ni la tradición con la sabiduría. Los gnósticos creían que muchas almas vivían dentro de una ilusión cuidadosamente mantenida. No una mentira en el sentido más crudo, sino una realidad parcial. Esta ilusión era convincente porque funcionaba. Organizaba la vida, creaba reglas y asignaba roles a las personas, pero también desalentaba el cuestionamiento profundo. En un punto crucial, el mensaje de Seth invita al oyente a tomar distancia y observar. ¿Quién se beneficia cuando te sientes indigno? ¿Quién se beneficia cuando el miedo reemplaza la curiosidad? ¿Quién se beneficia cuando el mundo se presenta como una prueba en lugar de un aula? Estas preguntas eran peligrosas porque transferían el poder de las instituciones a los individuos. Aquí es donde la imagen cobra especial significado. Las personas de abajo no están arrodilladas, están de pie. Observan. El símbolo sobre ellos es complejo, luminoso y vivo, evocando un conocimiento que se despliega en lugar de ordenar. La presencia tras él no castiga, sino que es consciente. Esto refleja una idea gnóstica fundamental. La verdadera divinidad no gobierna mediante el miedo, sino mediante la comprensión. La advertencia de Seth no se trataba de escapar del mundo físico, sino de verlo con claridad. Una vez que alguien reconoce el sistema tal como es, puede participar sin dejarse consumir por él. Puede seguir las reglas sin venerarlas. Puede respetar la tradición sin renunciar a la consciencia. Permíteme preguntarte esto. ¿Alguna vez has sentido que faltaba algo importante en las respuestas que recibiste sobre la vida, la fe o el propósito? ¿Y sentiste que esta pieza faltante no podía serte entregada, sino que tenías que descubrirla? Si es así, estás tocando el punto de inflexión que la advertencia de Seth pretendía despertar. En este punto, surge una pregunta natural. Si la advertencia de Seth se conservó para las almas despiertas, ¿qué significa para alguien que vive hoy en un mundo moderno, lleno de tecnología, presión y ruido constante? Los gnósticos dirían que la forma del sistema ha cambiado, pero su función no. Los nombres son diferentes. Las estructuras son más complejas, pero las mismas fuerzas de distracción, miedo y obediencia automática aún moldean la vida humana. En la antigüedad, los arcontes eran descritos como gobernantes del destino, el tiempo y la limitación. Hoy en día, muchos eruditos y pensadores espirituales interpretan estas figuras simbólicamente. Representan todo aquello que mantiene la conciencia atrapada en la repetición sin comprensión. Ciclos interminables de trabajo sin sentido, creencias heredadas pero nunca examinadas, miedos absorbidos de la sociedad sin cuestionar su origen. La advertencia que dejó Seth no se trataba de rechazar el mundo, sino de no perderse en él. Según la interpretación gnóstica, el mayor peligro no es el sufrimiento, sino el olvido. Olvidar que tu conciencia no pertenece a los sistemas. Olvidar que cuestionar no es rebelión, sino recuerdo. Cuando las personas olvidan esto, comienzan a vivir mecánicamente, reaccionando en lugar de elegir, obedeciendo en lugar de comprender. Los setianos creen que este estado está asociado con el sueño espiritual. Por eso la advertencia de Seth resulta tan moderna. Hoy en día muchas personas se sienten agotadas, desconectadas y espiritualmente hambrientas. Incluso cuando sus vidas parecen plenas, siguen reglas, persiguen metas y repiten patrones. Sin embargo, algo se siente vacío. Los pensadores gnósticos dirían que este vacío no es un fracaso, es una señal, un recordatorio de que el alma está presionando contra los límites del sistema, pidiendo más que respuestas superficiales. La imagen utilizada para este video captura este momento a la perfección. La humanidad se mantiene pequeña, no por impotencia, sino porque empieza a ver algo más grande que las estructuras en las que una vez confió. El símbolo de arriba representa un conocimiento que no se puede consumir rápidamente. Hay que acercarse a él lenta y conscientemente. La presencia tras él observa, no para juzgar, sino para presenciar quién está listo para ver. La advertencia de Seth te invita a examinar tus creencias con delicadeza, pero honestidad. ¿Qué ideas aportan claridad y cuáles temen? ¿Qué enseñanzas fomentan el crecimiento y cuáles exigen silencio?
Los gnósticos nunca pidieron a la gente que abandonara la fe. Les pidieron que la profundizaran, que pasaran de la creencia al conocimiento. Así que, déjame preguntarte directamente, en tu vida diaria, ¿dónde te sientes más en piloto automático? ¿Dónde sientes que vives por expectativas en lugar de por comprensión? Estas preguntas no pretenden incomodarte. Su propósito es abrir una puerta. Y según los cefianos, una vez que esa puerta se abre, nunca vuelve a cerrarse del todo. Este es el momento en que la advertencia deja de ser historia antigua y se convierte en algo íntimo. El texto cefiano sugiere que el despertar no llega como un acontecimiento dramático, sino como un reconocimiento silencioso que cambia la forma en que se ve todo lo demás. Cuando finalmente se escucha la advertencia, no grita, susurra, y ese susurro dice: eres más que el rol que te corresponde. Según la interpretación gnóstica, los arcontes no necesitan cadenas ni muros, se basan en hábitos de pensamiento. Se basan en el miedo aprendido tempranamente, en creencias repetidas a menudo, en identidades aceptadas sin reflexionar. Por eso la advertencia se presentó como conocimiento en lugar de instrucción. El conocimiento disuelve las ilusiones sin combatirlas. Cuando se ve con claridad, la ilusión pierde su control por sí sola. Algunos eruditos creen que el mensaje de Seth se conservó para tiempos en que el control sería sutil en lugar de brutal, cuando las personas se sentían libres, pero extrañamente confinadas, cuando tenían acceso a información infinita, pero se sentían desconectadas de la sabiduría. En este sentido, la advertencia no se trata de rechazar el mundo, sino de aprender a ver a través de él sin amargarse ni desapegarse. Hay una idea poderosa en el pensamiento setiano que muchos pasan por alto. El despertar no es separarse de la humanidad, es una compasión más profunda. Una vez que alguien reconoce la facilidad con la que la conciencia puede verse atrapada por el miedo y la rutina, el juicio se suaviza, la paciencia crece, el alma despierta no se siente superior, se siente responsable de permanecer consciente en un mundo que recompensa el sueño. La imagen que viste al principio lo refleja a la perfección. Los humanos nos mantenemos unidos, no aislados. El despertar no es una huida solitaria, sino un recuerdo compartido. El símbolo que los preside es complejo, porque la verdad no es simple cuando se reduce a lemas. Requiere atención, presencia, quietud y tras todo ello, la presencia que nos observa nos recuerda que la conciencia misma es el fundamento sagrado. La advertencia de Seth alcanza aquí su clímax. No esperes permiso para saber. No entregues tu autoridad interior a ninguna voz que exija el miedo como prueba de fe. No confundas el silencio con la paz ni la obediencia con la sabiduría. El sistema puede continuar. El mundo puede seguir siendo imperfecto, pero tu relación con él puede cambiar por completo. Hazte esta última pregunta antes de concluir. Si eliminaras el miedo de tu vida espiritual, ¿qué quedaría? La curiosidad, el amor, la quietud. Y si esas cualidades afloraran, ¿las reconocerías como verdad? Deja tu reflexión en los comentarios, porque expresarlo en voz alta suele ser el último paso para escucharla. Advertencia con claridad. Al llegar al final de esta revelación, queda claro que la advertencia de Seth nunca tuvo la intención de asustar a la humanidad, sino de prepararla. Prepárate para momentos como este, cuando las viejas explicaciones ya no satisfacen, cuando las respuestas heredadas se sienten demasiado pequeñas para las preguntas que surgen en tu interior. Según el pensamiento gnóstico, esta incomodidad no es una crisis, es una invitación, una señal de que el alma está lista para recordar lo que una vez supo. La advertencia que dejó Seth no fue inamovible ni cayó del cielo. Se colocó discretamente en símbolos, mitos y fragmentos de textos prohibidos, a la espera de mentes capaces de ver más allá de la superficie. Advirtió que la humanidad podría quedar atrapada en sistemas que confunden la autoridad con la verdad y la repetición con el significado. Advirtió que la mayor prisión no se construiría con muros, sino con creencias incuestionables. Y les recordaba a quienes se sentían diferentes, inquietos o fuera de lugar que esta sensación no era un defecto, sino una pista. Los setianos creían que el despertar no te aleja del mundo,
te devuelve a Él con una visión más clara. Sigues viviendo, trabajando, amando y luchando, pero ya no estás completamente absorbido por el miedo ni la culpa. Empiezas a ver los sistemas como sistemas, los símbolos como símbolos y las enseñanzas como mapas en lugar de jaulas. La fe se profundiza, no se debilita, porque ya no es prestada, se vive. Por eso importa la advertencia de Seth. Ahora, en un mundo más ruidoso que nunca, el verdadero conocimiento se ha vuelto más silencioso. La distracción es constante. La certeza se comercializa. El miedo se recicla sin cesar. Y sin embargo, muchas personas sienten una atracción interior hacia algo más antiguo, más profundo y más honesto. Los textos gnósticos dirían que este polo despierta la memoria, no la memoria de los acontecimientos, sino la memoria del origen. La imagen que guió este video muestra a la humanidad al borde de la comprensión, no adorando ciegamente, ni rebelándose violentamente, sino observando, cuestionando y recordando juntos. Este es el núcleo del mensaje. Despertar no consiste en declararse iluminado. Se trata de mantenerse despierto, de darse cuenta de cuando el miedo reemplaza a la curiosidad, de elegir la comprensión por encima de la creencia automática. Algunos estudiosos creen que el mensaje setiano sobrevivió porque nunca estuvo destinado a pertenecer a una era, una cultura o una institución. Pertenece a momentos en que la humanidad se siente espiritualmente acorralada y comienza a hacerse mejores preguntas. Y esas preguntas resuenan ahora. ¿Qué es verdaderamente divino? ¿Qué se añadió después? ¿Qué en tu interior se siente antiguo y verdadero? Incluso cuando el mundo te dice que lo ignores. Si este mensaje te resonó, si despertó algo difícil de identificar, entonces ya estás participando en la preservación de estas verdades ocultas. Al reflexionar, cuestionar y hablar abiertamente, se mantiene vivo lo que una vez estuvo enterrado. Por eso los invito a darle me gusta a este video, a suscribirse al canal y a dejar sus opiniones en los comentarios, no como un favor a un algoritmo, sino como un acto de remembranza. Cada comentario, cada reflexión, forma parte de un archivo vivo de buscadores que se niegan a permitir que la sabiduría ancestral vuelva a desaparecer. Y a medida que avanzas, lleva contigo estas preguntas. ¿Qué verdades has aceptado sin examinarlas? ¿Qué miedos han moldeado tu fe? Y si la advertencia de Seth era para las almas que aún no habían despertado, ¿qué significa que la hayas escuchado ahora? La búsqueda no termina aquí, nunca terminó. Y quizás esa, más que cualquier otra cosa, sea la advertencia más verdadera de